La controversia de la senadora Rodríguez Bebe. ¿Qué significa para Proyecto Unidad y el futuro? Adolfo Rodríguez, yo soy Jay Fonseca. Y por si acaso, hoy quiero tener una conversación contigo porque, Adolfo, modestia aparte. Tú y yo habíamos hablado desde el resultado de aquel cierre de campaña que esto iba a pasar. Desde el cierre de la campaña, y lo digo, pueden buscarlo, lo hablamos con José Efraín Hernández, lo hablamos con Néstor Duprey, Jennifer Álvarez, estábamos todos en este mismo estudio, no estaban en estas mesas, pero fuera de eso era todo lo demás igual. Nos dieron locos. Las pantallas servían. Hoy no sirven. Y hoy es viernes 7 de noviembre y estamos haciendo esta conversación porque nosotros hace más de un año, en el cierre de campaña de Bad Bunny y Juan Dalmau, advertimos que había una estrategia montada de los grupos de Rivera Chats y del PNP para contactar a la gente de la Frape, los pastores, para desangrar a Proyecto Dignidad y así asegurarse de que el PNP ganara las elecciones, porque había un peligro inminente de que la izquierda de Sodoma y Gomorra, le dijimos así porque así fue que Jorge Rashki le decía a la izquierda de Sodoma y Gomorra, no porque tú y yo pensemos que son Sodoma y Gomorra, para mí es una exageración absurda, pero así fue como le decía, y así decían los famosos textos, y así decía Jorge Rashki y demás, que la izquierda de Sodoma y Gomorra iba a ganar las elecciones con Juan Dalmau si no se volcaba la gente hacia Jennifer González y el PNP, y que esa estrategia fue organizada y montada por Tomás Rivera Chats y diferentes grupos de la Frape, pastores pentecostales y diferentes grupos en general, que orgánicamente algunos, otros como estrategia política, empezaron a decir, miren ese cierre de campaña, esos son los todes, si usted no vota por Jennifer, va a ganar los todes. Y esa fue la forma de asegurarse de que Javier Jiménez y los grupos del Proyecto Unidad no crecieran, sino que mermaran. Y esa estrategia, tú y yo la discutimos así mismo, que iban a desangrar Proyecto Unidad. Y vaticinamos también que Javier Jiménez iba a sacar menos votos que lo que había sacado el doctor César Vázquez en las elecciones anteriores. Eso fue así. Y eso lo dijiste tú, porque yo no. Yo pensaba que se iban a mantener más o menos igual, quizás un poquito de crecimiento, pensando que alguno que otro PNP molesto iba a votar, porque Pedro Pierluisi había sido un gobernador de izquierda, relativamente demócrata, no de izquierda progresista, liberal, no es AOC, pero yo pronosticaba que iba a haber PNPs molestos que habían votado por el PNP, personas molestas con el partido. Pero tú dijiste, y para ser justo, fuiste tú quien lo dijo, tú dijiste en ese momento que la gente no veía a Javier Jiménez como un líder religioso o conservador, lo veían como un líder PNP que tenía tendencias religiosas, quizás por el tema de las vacunas y otras cosas, pero que realmente él no se había destacado como un líder religioso. Y para ese grupo hacía falta una persona que fuera más como Adanora Enríquez o más de los grupos conservadores. Tú lo dijiste. Yo no, para ser justo. Dicho eso, sí pensaba que el partido iba a tener una situación real de que había una estrategia para desangrarlo de Tomás Rivera Chats. Y como vimos, una vez pasaron las elecciones, Que lo tragó. Tomás Rivera Chats empezó a hacer la estrategia obvia de tragarse a Proyecto Dignidad. Y lo dijimos, y lo repetimos, y lo decíamos. La estrategia incluyó contratar a Elian Verónica Martínez. Elian es la asesora principal, era directora de campaña y directora de oficina de Joan Rodríguez Bebe. Y después de eso, cómo anular a Rodríguez Bebe, simplemente coger todos sus proyectos y llevarlos a votación de inmediato. Esto se va a aprobar inmediatamente y se votaba inmediatamente por sus proyectos y todos los proyectos conservadores se aprobaban inmediatamente y que en la Cámara se encargaran de matarlos si es que los iban a matar. Adolfo, eso ocurrió tal y como pronosticado, los videos están ahí, pueden ir a buscarlos, los discutimos, provocó mucha molestia de grupos de izquierda contra nosotros, muchos insultos. Hoy creo que fue la consecución evidente de eso. Mira, Jay, yo te soy franco, esto lo habíamos hablado como tú muy bien dices, y es que esto era una estrategia coordinada, y era evidente que era una estrategia coordinada. Podrá haber gente que piense que está mal, podrá haber gente que piense que es una genialidad política, pero al fin de cuentas, el presidente del Senado tenía un plan, llevó a cabo su plan y le ha salido
todo tal cual. Incluso yo creo que le ha salido Mejor. hasta mejor de lo que él esperaba. Porque las declaraciones que yo escuché al día de hoy de Joan Rodríguez Bebe, diciendo prácticamente que el presidente del Senado había sido prácticamente un aliado de todas las causas que el Partido Proyecto Dignidad había llevado a cabo y que ella no tendría ningún problema con hacer alianzas como las ha hecho. Y habló muy bien, habló muy positivo del presidente del Senado. Habló muy positivo del presidente del Senado desde el punto de vista de ella ahora como legisladora independiente, que a mí eso también me llama la atención. Y obviamente hay una foto que sale hoy también, que yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verla, que se da lo que sucedió en el día de ayer, y hoy sale una foto de Elian Verónica y Joan Rodríguez Bebe abrazadas diciendo que hasta la muerte, o algo así, no hasta la muerte, pero hasta una expresión de que iban a estar unidas siempre, ¿verdad? Y eso para mí no es la foto en sí y el mensaje, sino el entre líneas de lo que está diciendo esa foto, que habla más de lo que se dice en esa línea. Y es que ellas ya tienen su finca montada. Y esa finca montada al día de hoy la preside el presidente del Senado y lo que sea la política pública que se pueda llevar a cabo con relación a esto a través de la oficina de Elian Verónica. De hecho, para mí yo creo que no es necesario, no puede ser tan loco que alguien lo pueda explicar. Por si acaso, Elian Verónica fue Elian Martínez, era la directora de campaña y directora de oficina de Joan Rodríguez Bebe el cuatrienio pasado y ahora es la directora de oficina de asuntos de fe del Senado. Exactamente. Nombrada por Tomás Rivera Chats. Nombrada por Tomás Rivera Chats. Lo cual provocó la ira de Elizabeth Torres y de otras personas dentro del Partido Proyecto Unidad, como Javier Jiménez, que dispararon inmisericordiamente contra ambas, pero en particular la provincia de Articulada, Elizabeth Torres. Sacó unas informaciones extremadamente duras para mí. Yo, honestamente, me pareció de muy mal gusto. Hicieron unas imputaciones muy feas. Totalmente innecesario. Pues tú puedes decir, políticamente yo tengo mis diferencias y whatever, pero nada, en fin, eso... Sí, fue un ataque más personal, en lo personal, en el carácter fue un ataque personalista. Aunque fuera totalmente cierto todo lo que ella decía, Elizabeth Torres me refiero, el sacarlo, el tú hablar de esas cosas que son de la intimidad absoluta, de las conversaciones más íntimas que tú puedes tener fuera del récord con alguien, me parece del peor gusto, porque muestra un poco algo que yo creo que debería estar fuera de la política, y es que sea inescrupulosa. Yo sé que hay, Sí. O sea, el que alguien te confiese o te confíe algo en su total intimidad, siendo que estamos como aliados en un momento dado y de repente tuvimos diferencias, no te da derecho a que entonces todo aquello que se habló en la intimidad, de las cosas más íntimas, pues puedan publicarse para hacerte daño político y personal. Yo, de hecho, cuando lo vi, me pareció de tan mal gusto que decidí no cubrirlo. Mira, Jay, eso que tú estás planteando, y para que la gente tenga también un ejemplo de lo que tú dices, más allá de lo que es el tema de la premisa y Joan o Elian Verónica. Recuerda un poco más atrás, en las elecciones anteriores, donde estaba César Vázquez, donde en aquel debate, donde Aníbal dijo que iba a sacar los mensajes de texto que él había tenido con la hoy gobernadora Jennifer González, todo el mundo lo cogió como si fuese un acto totalmente fuera de sitio, fuera de lugar. Así que imagínate tú llevar eso a los niveles plus ultra en imputaciones. Bueno, Aníbal los publicó. Yo fui, y modestia aparte, lo recuerdo en aquel momento, yo fui un gran defensor de Jennifer González entonces. Me pareció de malísimo gusto. Sí. De parte de Aníbal, que las críticas que ella la pudo haber texteado a él sobre las gestiones que estuviera o pudo haber hecho, ¿verdad? Pedro Pierluisi o Ricardo Rosselló, porque ella tiene unas críticas que había hecho, y pues de repente sobre Pedro Pierluisi y demás, y entonces pues de repente pues vino Aníbal y dijo, pues yo la voy a sacar. Y eso me pareció de muy mal gusto. Dicho eso, de Aníbal, y lo mencioné y dije que eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque todos tenemos conversaciones fuera del récord. Claro. Dicho eso, yo pudiera plantear conversaciones que tuve en algún momento con Jennifer González, y no voy a hablar de esas cosas, o sea, simplemente pues no, tengo mis diferencias, y tuve conversaciones, te lleva todos los martes a mi programa de radio, pero pues ya, o sea, whatever. Y Adolfo,
yo creo que es algo que te demuestra también un problema de carácter de quien está diciendo lo que está diciendo. Ah, no, sí, definitivamente. Sí. O sea, te demuestra un problema de que... Dice más de quien hace las imputaciones que del imputado mismo. Correcto, correcto. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Y en el caso de donde yo entiendo, bueno, puedo entender por qué no lo hizo, pero en el caso de las imputaciones que se hacían, que eran en condiciones muy feas a nivel personal, pues por las posiciones que se ocupan, yo no sé si necesariamente se debió haber dejado que esa chiringa volara tan alto y no decir Sin nada. contestar, ya. Y no decir nada con relación a eso, porque se atacó muy fuerte y entonces el que cae otorga en estas cosas de la política. Bueno, por otro lado, es que también si contestas diciendo que es falso y hay elementos de certidumbre, pues, ¿sabes? Porque de nuevo estamos hablando de conversaciones de la intimidad de personas, de su intimidad, que me parecen de muy mal gusto, que de hecho es lo que me hace a tener esta conversación contigo hoy. Yo creo que es de extremo mal gusto lo que está pasando públicamente entre gente que se llama cristiana. O sea, Sí, sí. esto de hoy tirarse de parte y parte. O sea, la senadora se fue del partido Proyecto Unidad sin haber tenido una conversación de cierre con el partido y decirle, voy a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez, asegura que nunca hubo una reunión entre ellas desde que ella es presidenta hace 3 meses porque la senadora no estuvo disponible ni fue a ninguna de las actividades del partido. Entonces, pues, ¿por qué no ir a una actividad del partido y abiertamente decir, allí en el partido, en la cúpula del partido, he tomado esta decisión, tenemos diferencias irreconciliables, se acabó la Pero lo que relación? significa Jay, es que entonces ella no estaba en el partido hace meses. No es que ella renunció al partido ahora. Según la presidenta del partido, desde las elecciones. Exacto, por eso es que te digo. Y entonces me utilizan la excusa de un evento con... De un proyecto. De un proyecto con la representante Lizy Burgos y qué sé yo, cuando sí es cierto, porque ella no ha dicho que no lo es tampoco. Esos silencios son complicados. Desde el momento de la elección hasta el día de hoy, si ella no ha participado de ninguna actividad del partido, si ella no ha estado en las reuniones que dice que va a ir y después cancela, pues mira, yo te tengo que decir a ti que pues tú estabas fuera del partido desde el día de las elecciones. Cosa que yo podría entender también si del otro lado te dicen entonces que tú utilizaste la figura del partido político para poder adelantar lo que sería tu candidatura. Y eso es una realidad que pudiese estar ahí presente con relación a este asunto. Por otro lado, tengo que decirte, Jay, que hay una figura que yo al día de hoy no entiendo por qué la siguen trayendo como si fuese una figura importante dentro del partido Proyecto Dignidad, cuando yo entiendo de que él se fue del partido, que es el señor Javier Jiménez. Javier Jiménez fue el candidato a la gobernación, pero una vez se terminó la candidatura a la gobernación, el tipo salió corriendo y no quería más saber del partido o no estaba presente ahí. Pero el problema de Javier Jiménez es que en el caso de él, tiene tanta sed de ser relevante, tiene tanta necesidad de la relevancia en términos públicos, que lo hace caer en que haga expresiones como la que hizo sobre que es una persona irrelevante. Tan irrelevante es que fue la figura que más votos sacó dentro del Proyecto de Dignidad. Tan irrelevante es que aquí en Puerto Rico se lleva hablando por parte de él mismo por los últimos 2 días. Se plantea lo que sucedió con la licenciada Joan Rodríguez Bebe. Así que irrelevante no es, además que es la figura principal de ellos en el Senado. Y hay otras características que uno puede plantear, ¿verdad? Donde incluso en el caso de Joan Rodríguez Bebe, el haber renunciado a Proyecto Dignidad, y esto yo puedo entender, no lo quiero traer como un asunto principalísimo, pero es evidente también que no es un asunto de dinero, porque Joan Rodríguez Bebe, al renunciar al partido, tiene un pay cut de 10,000 pesos, porque ya no sería portavoz, ¿verdad? Ahora ya no ganaría 84,000 pesos. Realmente va a depender del presidente del Senado. Sí, pero entonces tendría que hacer lo mismo con Eliezer, ¿verdad? Aunque ahora son muy amigos, ¿verdad? Mucho tú sabes. Sí, tú sabes. Yo creo que Tomás Rivera Chats es tan y tan astuto políticamente que hace 5 años estaba literalmente muerto por la pechuga. Sí. O por la aleta.
porque literalmente el grupo de Pedro Pierluisi, que estaba, el grupo de Ricardo Rosselló, que emigró hacia Pedro Pierluisi, y el grupo de Ramón Luis, que era el que estaba detrás de Ricky Rosselló y también de Pedro Pierluisi en ese momento, después se pelearon y todo, pero en ese momento, ese grupo estuvo a punto de liquidar a Tomás Rivera Chats, y no sea la famosa secundaria. En aquella primaria, Tomás Rivera Chats iba a perder. Sí, tuvo que truquear con la primaria. Pues Y la perderla una secundaria. semana. Y hacer los anuncios más desesperados que pudiera hacerle. No voten por más nadie que no sea por mí para yo poder subir y que los demás Y vayan. las llamadas telefónicas a los presidentes de comités Que municipales. todo el mundo sabe que eso ocurrió y no voten por más nadie, solo por mí, porque si votan Así por es. los demás, diluyen el voto y me bajan. Y eso pues subían los demás y bajaba él. Así que él pidió básicamente, para los que no saben, cuando tú vas a una primaria votas por 6 candidatos, para la mayoría, en este caso por acumulación. En las elecciones votas por 1, pero en la primaria votas por 6. Para que el partido ponga los 6 allí y, ¿verdad?, los turnés de cómo capturar los votos. So, planteo eso porque 5 años después su estrategia política lo lleva de nuevo no solo a presidir el Senado, sino básicamente a tener bajo la aleta de tiburón a Rodríguez Bebe, que ha hablado maravillas de él en esta salida del Proyecto de Dignidad. No, lo que dijo hoy. Por eso. Tiene bajo la aleta política a un detractor, pero como nadie, que decía que lo quería matar, en Eliezer Molina. Ni hablar, básicamente, de que las delegaciones de minoría dicen que él está haciendo la oposición política. O sea, que las delegaciones de minoría, yo he escuchado a Adrián González y al grupo del Partido Popular decir que los que están haciendo la oposición es el Senado. O sea, en otras palabras, yo puedo Nosotros somos parte de esa delegación. Tomás Rivera Chats es la oposición y yo soy parte de la delegación de Tomás Rivera Chats, aunque soy del Partido Popular o del PIB. Obviamente va a decir, no, lo estás exagerando, pero es que eso es lo que están dando a entender. O sea, como tú dices, Tomás Rivera Chats ha sido la verdadera oposición política. Pues tú no eres la oposición política, ese es Rivera Chats. Lo cual está chévere, ¿verdad? Si tú quieres ser un tipo de extrema honestidad, pero mira lo que estás haciendo, estás elevando la imagen de Rivera Chats. Nos gusta o disgusta, esos son los datos. Ok. Y obviamente Alexandra Lúgaro, que lo tiene de panelista permanente en su programa, después de haber dicho que era, ¿verdad?, lo peor de la política puertorriqueña, y ahora pues para tener su espacio, pues está dispuesto a unas concesiones donde, vamos, yo no estoy diciendo que ella no haga preguntas difíciles, pero todo el mundo sabe que Tomás Rivera Chats no va a lugares donde él no tiene una simpatía dialogada. Y Alexandra Lúgaro y él pues tendrán la relación que tienen y chévere, no problema de ellos allá. Dicho eso, pues ahí la gente ve a una antigua detractora política que lo tiene allí básicamente toda la semana. Todo el mundo sabe que Ferdinand Pérez y él tenían la peor relación del mundo y de repente Telemundo lo tenía de analista político con Lenín, con quien tenía una relación bastante mala y había hecho unos comentarios. Todo el mundo sabe la relación con Yossi, que después de haber dicho, Aníbal José, el actual alcalde de Dorado, después de haber barrido el piso con él, con insinuaciones de sexualidad, de repente ahora eran amigos mingos y eran presidentes de partido y le filtraba cosas que todo el mundo sabe lo que pasó con el chat de WhatsApp de Eitza García, William Villafañe y posteriormente el chat de Telegram, que todo el mundo sabe cómo eso pasó. O sea, aquí no hay nadie, el que no sabe cómo eso se filtró y quién tuvo primer acceso, pues no sabe de política. Yo traigo todo esto para que entendamos que Tomás Rivera Chats es el gallo más jugado en este juego ahora mismo y está logrando evitar que el PNP pierda lo que realmente le metía miedo a la palma, los grupos conservadores. Grupos religiosos, Tomás Rivera Chats los acaba de poner bajo la aleta de nuevo. Y eso fue una estrategia montada que se trabajó por años. Esto empezó cuando vieron que Proyecto Dignidad en 2020 era una amenaza política real para el PNP. Y ellos lo hicieron perfectamente. Ellos no. En este caso, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Bueno, Tomás Rivera Chats no es un bobo. Entonces, en términos políticos, no es un bobo. Porque mira si tiene la capacidad de tragarse gente. Que en el caso de Eliezer Molina, tú sabes lo que tú le dices a un tipo que te quiere matar, que mandó una gente a dispararle a la casa y él decía que a sus hijos lo había expuesto. Para terminar diciendo, y tú los ves, tú ves a Eliezer lo más contento y lo más feliz en las vistas públicas y hacen team, tú sabes, parece que parecen los supermédicos, uno con los otros y se chocan las manos y Eliezer se siente importante con eso.
Y yo sé que eso es parte de la estrategia. Y piensan, habrá gente que piensa que Eliezer se la está comiendo, ¿verdad? Pues cada cual pues, podrá pensar lo que entienda. Pero se lo han tragado. Y a la vez, fíjate que en el caso de Adrián González, porque Adrián es el que ha estado más tiempo, porque María Lourdes Santiago estuvo un tiempo fuera por asuntos de salud, ¿verdad? Y que de paso, yo tengo mis diferencias, pero le deseo lo mejor en términos de su salud y que esté bien físicamente y que pueda estar seguro. ¿Sabes? No, yo pienso que es una mala senadora, pero le deseo lo mejor en términos de salud y que pueda estar bien para todo lo que pueda estar mala senadora no es. Sí, esa es mi opinión. Está bien. ¿Es opinión? ¿Tú piensas que no? No, pero está bien. Yo pienso que Está bien. Está bien. Bueno. Pero es como decir que Rodríguez Bebe es una mala senadora. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo pienso que es una buena senadora, Rodríguez Bebe. Ok. Entiendo. Yo pienso que pues... Está bien. Entonces, no me quiero ir por ahí. Eso es otro tema totalmente diferente. Sí, no me quiero ir por ahí. Pero en el caso de Adrián, que es el que ha estado más vocal en estos últimos meses por el tema de la salud de la senadora, María Lourdes Santiago, es lo que tú acabas de decir. Es como incluso el propio Adrián prácticamente funciona como si fuese parte de esa delegación del PNP. O sea, los principales portavoces de lo que hace Tomás Rivera Chats con relación a lo que es su proceder en la presidencia proviene de las minorías. Eso para mí es, porque ahora digo yo, cógete el caso del alcalde de Comerío, José Santiago. Sí. José Santiago poco le falta para hacerle una estatua, tú sabes, en su oficina. Tiene un boboljet ahí de Tommy en la oficina. Sí, tú sabes, y lo toca de vez en cuando para que mueva la cabeza de vez en cuando. Pero esa es la estrategia de Tomás y me parece que la ha funcionado perfectamente. Y es porque Tomás se ha convertido en la oposición política. Mira, Jay, y tomando 5 minutos, porque sé que el tema era otro, en la recién encuesta que habíamos visto sobre el caso de la Jennifer González y demás, la mala posición en que se encuentra la gobernadora, y usted le puede imputar muchas cosas que puede haber hecho bien o mal, viene a consecuencia de las denuncias que ha hecho Tomás Rivera Chats. Obvio. ¿Entiendes? O sea, el responsable en gran medida de los números bajos. Tomás Rivera Chats tiene un gran % de responsabilidad en esos números. Fuera del tema de la luz, es Tomás Rivera Chats. O sea, la oposición interna. Sí. Y externa también, porque no hay ninguno que lo haga tampoco así. Por eso, o sea, pero pero ha sido, dicho eso, yo creo también que la gobernadora no se ayuda mucho con sus exabruptos con la prensa porque la han hecho empezar a perder el likability, pero son otros 20 pesos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero sí, o sea, ella pudiera lograr una mejor imagen si Tomás Rivera Chats no hubiera sido de la oposición política, que todo el mundo sabe que esto es una guerra de contratos y por si acaso así son las estructuras políticas, no solamente contratos por dinero, también de posiciones en el gobierno, de puestos de destaque, nombramientos claves de quién va a estar a cargo de las finanzas o de recursos humanos, quién va a ser pues tú nombras el director de tal cosa, pero yo te nombro el subdirector de tal cosa. Y por si acaso, lo mismo hacía Jennifer González cuando Jennifer González negoció con Ricky Rosselló el gabinete para que a quién iba a endosar Jennifer, si iba a endosar a Ricky o a Pierluisi. Ella negoció posiciones y contratos, pues que es que así funciona mi gente. ¿Dónde yo voy a ubicar a mi gente? Porque la gente que te está ayudando en la campaña política, después, obviamente, si tú no los ubicas, y el cuatrienio que viene, ¿quién me va a ayudar? Esa es la verdad de cómo funciona esto. O sea, así que digo esto para que quede, ¿verdad? Para que se entienda que así funciona. Y Jennifer sabe que así funciona. O sea, esto no es, ella no es una neófita. Planteado ese asunto, lo cierto es que a mí lo que me molesta es que se usen los pseudoprincipios para plantear que las diferencias son por principios, cuando todo el mundo sabe que es por otros intereses u otras. Y eso es todo. Por ejemplo, el caso de Verónica Ferrayoli, yo me muero la risa porque aquí personas que han contratado a ex convictos federales, de repente por alguien que no llenó planillas, que la ley dice que no tiene que llenar planilla, pues resulta ser que había que liquidarlo. O sea, había que matarla de casualidad, pues la pelea con Francisco Gómez, todo el mundo sabe. Y lo mismo pasó con, obviamente, el nombramiento de la secretaria de Justicia, la secretaria del DACO y otros. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esos son los hechos. Y dicho eso, pues se negociaron unas cosas como nombrar la secretaria de DACO que nombró la gobernadora. Fue un acuerdo con Rivera Chats de la Procuraduría de la Mujer y DACO. Sin vistas. Sin vistas públicas. Ahí nadie habló del historial del cabildeo, de que ella era cabildera o de los clientes que tuvo o de los, ¿verdad?, sus actos personales que hubo, los acercamientos que se hicieron, los procesos del tribunal, que de repente, pues, divorcios que aparecen pero que no aparecen, nada, nada de eso se hizo. Pero,
Pues eso son Como negociaciones. las notificaciones por Twitter de que iban a colgar gente, tú sabes. A 2 minutos de Fortaleza. Porque que no le contestaron el teléfono. No le contestaban el teléfono, sí. Entonces, pues vamos a hacerlo por Twitter porque esa es la manera eficiente de hacerlo. Bueno, Donald Trump gobierna por True Tú Social. lo has dicho quién. Sí, Trump. Si ese es el equivalente El a lo que estándar. nosotros aspiramos, bueno, pues. El estándar. Pues cada Ok, pues volviendo al tema de los conservadores. Adolfo, tengo que terminar hoy con esto. Si Proyecto Dignidad quiere proyectarse como un proyecto diferente, como gente distinta, no puede hacerlo como lo está haciendo. No. Y si la senadora Rodríguez Bebe quiere proyectarse como que ella es distinta, tampoco. ¿Cómo tú te vas a ir de un partido que te dio la oportunidad cuando tú eras absolutamente nadie? Nadie. La senadora Rodríguez Bebe era una invitada recurrente a mis programas de televisión en Telemundo, cuando yo estaba en Día a Día y en Rayos X. Ella iba una vez cada cierto tiempo y después de eso, una moderadora del podcast que hacía conmigo, Religión con Calle. Y eso era ella, o sea, ella era una ama de casa, oye, que para bien sea, y una abogada canónica que llevó un pleito de anulación de matrimonio, bla, bla, that's it. Y de repente, Que nadie la conocía. no, pero sí, Más allá de los podcasts que tú planteas. por eso, o sea, de repente nadie tenía un conocimiento público de quién era la figura Rodríguez Bebe hasta que empezó a hacer comparecencias públicas conmigo en nuestros espacios y después, pues corrió. Lo cual me causó serios problemas a mí y ella estaba consciente de eso, porque lo discutimos 30 veces de cómo grupos liberales me veían a mí entonces como un traidor, porque me veían a mí como un supuesto aliado, cuando yo nunca he sido de extrema izquierda y nunca he sido de extrema derecha. No creo en eso. Pero planteó ese asunto, pues de hecho lo discutimos en un momento dado. Hay un podcast de eso y yo discutiendo este tema precisamente, de cómo ella me pronosticaba que los grupos de izquierda iban a hacer boicots y todo. Pero nada, esos son otros 20 pesos. Y ella decide aspirar bajo Proyecto Dignidad luego de que hace una serie de entrevistas a gente de Proyecto Dignidad para el podcast que se grababa en Webnético y, ¿verdad? Y resultó ser, ¿verdad? Que allí pues él iba a hacer el podcast y regresaba a sus asuntos personales. Y entonces, cuando pasa todo eso, que decide aspirar, pues deja de hacer el podcast, aspira. Todos pensábamos que había una posibilidad real de que ese partido sacara un porcentaje como el que sacó, porque las encuestas así lo decían. Nadie pronosticó que iba a salir los primeros 2, ella salió segunda. Todos pensábamos que podía salir entre los 11, pero salir segunda, no. Y demostró, ¿verdad?, una estrategia súper bien pensada de ir a los podcasts de grupos religiosos. Ella empezó a ir a todos los programas de Facebook. Recuerden, esa fue las elecciones de la pandemia. A todos los programas de Facebook, a todos estos podcasts de grupos religiosos. Y esos grupos salieron a votar por ella. Él la jugó bien, Por el libro. No fue a los mainstream media, se fue a los nichos media. Y eso fue una conversación que se dio en una estrategia política que yo recuerdo que decía que en aquellos tiempos parecía bastante parecido a lo que hizo Obama en su momento, que fue ir a grupos, lo que después hizo Trump, dicho sea de paso en el 2024, que fue ir a estos podcasts. La misma estrategia que tú ves de Trump, ella la hizo 4 años antes. Ir a estos grupos de nicho para buscar votitos aquí, votitos allí, votitos allí. Estaba sembrando muchas semillas en muchos lugares. Correcto. En lugar de irse a una finca grande. En vez de una finca grande, yo voy a buscar nichos de gente que viera a pescar a mí específicamente. Bien jugado. Y lo mismo hizo Donald Trump. Habló de TikTok, la gente que coge propinas en Nevada, ¿verdad? Esos grupos, así hizo Donald Trump. La gente que no se vacuna, que cree que las vacunas son, ¿verdad? Majas, como se conoce ahora. Esos fueron grupos que Trump fue pescando. Y lo mismo ella 4 años antes. Y esta ruptura me parece entonces de tan mal gusto de todas las partes. Para empezar, ¿cómo es posible que a la senadora se le ocurra irse de un partido sin hacer una reunión con el partido para notificarle? Que el partido se entera, según dijo la presidenta del partido, Nilda Pérez, hoy, en una entrevista conmigo, que el partido se entera por los medios de lo que está pasando. O sea, ¿cómo es eso? Y las expresiones que yo hubiera esperado de parte de ellos hubieran sido simple y llanamente ninguna crítica al partido. El partido y yo tuvimos diferencias que honestamente me parece totalmente inconsecuente discutir públicamente porque nosotros creemos en las mismas causas y en algún momento
nuestras causas volverán a coincidir y coincidiremos en ese momento. Pero ahora mismo, dentro de la estructura, yo no siento que es el mejor lugar donde puedo aportar a Puerto Rico. Así que he decidido irme independiente. Esta estructura continuará con otras personas y les deseo lo mejor. Y las causas que tendremos en común seguirán siendo mis causas, igual que las causas del partido. Se acabó el tema. Sí, pero ahora no sirve ni uno ni el otro. Ahora, según la senadora Rodríguez Bebe, Nilda es una frustrada, y según Nilda dice que Joan Rodríguez Bebe es una vaga. Entonces, no sirve el partido, ni sirve tampoco la senadora. Pues entonces, ¿por qué postularon unos a otros? ¿Por qué votaron unos por otros? Tú sabes, porque ahora digo yo, por la frustración del asunto, ahora el combate es de quién vale menos para el partido o quién servía menos para el partido. En este caso, Joan Rodríguez Bebe, esa aseveración de decir que la presidenta del partido político por el cual ella aspiró es una frustrada, me parece tan de mal gusto. Y de igual manera, en lo que plantea la presidenta del partido, diciendo de que yo sé que ella no va a fundar ningún partido porque es una vaga, porque a ella le gusta prácticamente pues, las cosas ya hechas, ¿verdad? Pues mira, a mí esas expresiones te dicen a ti que tú no puedes votar ni por uno ni por el otro, porque si uno es por frustrado y otro por vago, pues entonces ellos mismos hicieron campaña por gente por la que no creían. Y por el sideline, pues está Javier Jiménez pues, haciendo sus comentarios, pues que pues ya estamos acostumbrados a sus comentarios fuera de lugar. Pero en este caso, que es lo que a mí me sorprende, es precisamente que ambos se beneficiaron de las figuras. Tanto Joan Rodríguez Bebe se benefició del Proyecto Dignidad para salir electa, como Proyecto Dignidad se benefició en estas elecciones de Joan Rodríguez Bebe, porque la realidad también es que Joan Rodríguez Bebe era la figura mucho más mediática, más presentable en lo que eran las cosas que el Proyecto Dignidad plantea, que ningún otro candidato. Esa es la verdad. Así que había una relación simbiótica del beneficio de unos con el otro, que ahora resulta que ninguno servía. Pues mira, Jay, me parece tan trágico que lo que ha sucedido al día de hoy es que han destruido una figura como Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad. Es que yo puedo entender que no puede ser tu candidato, ¿verdad? Por decisión de la propia Joan. Porque Joan, pues bendito, si tú no te puedes, no estás presta ni siquiera para reunirte con tu gente. Mira, hoy ahora tú dices eso. Jay, me acabo de percatar de un asunto. ¿Cómo tú te sentirías de la facilidad que tiene Joan Rodríguez Bebe para poder reunirse con el vicepresidente del PNP y no con la presidenta del partido del cual tú militas y eres portavoz de ese partido? Pero además, totalmente de acuerdo, Adolfo, pero además hay algo que yo creo que muestra un problema de carácter. Serio. Si tú no puedes simplemente, o sea, ¿cómo es que tú como persona no ves que está mal irte de una estructura que te sirvió? Claro. Sin tener una conversación de la junta de ese partido, donde digas, mira, yo he decidido esto, simplemente no quiero ni explicar las razones, pero esta es mi decisión, espero que la respeten, éxito en todas sus gestiones. Le deseamos lo Le mejor. hacemos lo mejor. Y ya está. Ghosting. Eso es de chamaquitos de Gen Z o Gen Alpha. O sea, esto no es de gente de 40, esto no es de cuarentono. O sea, esto no es de cuarentones. El ghostear gente, ¿qué es eso? Están en el sub y baja los dos. O sea, Nilda Pérez dice, mira, nosotros nos comunicamos con ella y le preguntamos, y no contestaban, dejó de ir a las actividades en su proceso personal, que todo el mundo sabe recientemente que ha ocurrido, tampoco estuvo disponible. Nosotros nos hicimos disponibles para dialogar y si hacía falta algún tipo de gestión, pero que le íbamos a dar su espacio por su espacio personal, cuando obviamente todo el mundo sabe que esto afectaba directamente a la imagen del partido. Pues tú esperarías mínimamente hubiera habido unas conversaciones, y se sabe que obviamente la senadora no debe estar pasándola bien porque estamos hablando de que está pasando por un proceso personal extremadamente difícil, con todo lo que conlleva, todo lo que ha salido públicamente, ¿verdad? De su vida íntima, totalmente privado en ese entorno. Y que según la ley se supone que esto no se hubiera filtrado, ni hubiera salido por ahí, etcétera, etcétera, ni se pasara a justicia, pero pues, whatever. Esos son otros 20 pesos. La vida de las figuras públicas es diferente de las figuras privadas. So, que tú no puedas, antes de tomar una decisión,
tener una conversación honesta con tu partido mínimamente, me parece un problema de carácter serio. Igualmente me parece también que fue lo que dijo Javier Jiménez. Javier Jiménez decía, pero es que no, porque ella estaba por encima de todos nosotros. Igualmente me parece extremadamente triste de parte de Javier Jiménez, por ejemplo, que es una persona ya ¿sabes? Vamos, tener que hablarse así, o sea, es como, mano, nos dejamos. La relación, o sea, a mí me parece tan y tan bochornoso ver gente que se precia de su alegado cristianismo y de su alegado conservadurismo y sean tan diferentes como era el Maestro Jesús. Jesús, el que nosotros creemos como Salvador, como creyentes que somos tú y yo. Yo no me precio de ser cristiano, pero me parece que mínimamente yo hubiera esperado una conversación de adultos aquí, y si la senadora actuó como niña, ghosteando al partido, pues yo sería el adulto y diría, daría el ejemplo. La senadora Rodríguez Bebe ha tomado esta decisión que nos toma por sorpresa, pero si eso es lo que le da paz espiritual, le deseamos lo mejor y ya coincidiremos en causas en el futuro. Proyecto Dignidad se levantará de este proceso, que sin duda es un proceso difícil porque internamente hemos tenido una erosión de diferentes partes del liderato y de candidatos en el pasado, pero así como nuestro maestro nos enseñó, la misión continúa. Claro. Se acabó. Porque ponerse a hablar mal del ex lo que hace es hacerte lucir mal a ti. Y en las relaciones sentimentales, todos debemos haber aprendido. De hecho, yo he dicho mucho esto, muchas amistades. Yo le digo, mira, lo mejor que tú puedes hacer antes de tomar decisiones para el resto de tu vida, como casarte, es que tú y tu pareja se hayan dejado al menos una vez. Porque cuando estamos juntos todo es precioso. Pero tú no sabes quién es la persona de verdad con la que tú estás hasta que no llega un momento de ruptura. Ahí tú sabes quién es quién. ¿Quién es quién? Eso es verdad. ¿Quién es quién? ¿Quién de verdad es una persona de principios o no? Tú te das cuenta cuando ya la relación tuvo un momento de acabarse y quizás después regresan. Pero ese momento, ahí se demuestra quién es quién. En el momento del rompimiento, cuando ya no tengo nada que sacarte ni ninguna conveniencia. Y ya el coraje haya bajado, si es que fue como de momento por un arrebato de coraje. Ese es el momento donde uno sabe si esta persona es una persona que es alguien con principios y valores o si es un oportunista. Cuando ya no hay nada que sacarle a la otra persona, entonces, o de beneficio o de ventaja, ahí es que tú te das cuenta quién es quién. Y me parece que esto está demostrando quién es quién aquí. Trágicamente así es. Y me parece que lo está demostrando porque ahora digo yo, la ventaja que tendría uno en una relación personal con exes, ¿verdad? Por decirlo así, es que se queda entre ustedes dos y quizás alguna otra persona y demás, pero aquí lo están haciendo en la plaza pública, a todo pulmón, cantando y vociferando lo que es y lo que no es, y está incluso por el sideline otro que no estuvo envuelto en la relación, pero que opina, dígase Javier Jiménez, hablando sobre lo que es y no es, y diciendo cosas, un individuo que no es ni siquiera del partido ya, por decisión de él, porque él dijo que ya no quería estar más ahí. Pero el partido tiene problemas, Adolfo, porque se fue la gente de Nueva Vida, o sea, se fue el pastor, no me acuerdo quién más, se fue el otro pastor, o sea, es obvio que hay un problema de erosión interna. Claro, o sea, no, definitivamente. Y la pregunta es, ¿esa gente realmente fueron de Proyecto Dignidad o realmente eran personas que estaban allegándose al poder? Si Proyecto Dignidad seguía creciendo y después cuando vieron que Proyecto Dignidad no iba a crecer, su causa, ya fuera personal, entienden o no, ya sea una causa genuina, entienden que el PNP va a tener que ser el instrumento de lucha. Y eso es válido, pero dilo. Las causas están por encima de la persona. Por ejemplo, a mí me parece que es bien lamentable que digan que Joan Rodríguez Bebe no tiene razón o un punto de vista totalmente razonable de decir, mira, si Rivera Chatz plantea algo que yo estoy de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo y que adelanta nuestra causa. Oye, no me lleva a Mayagüez, pero me lleva a Ponce.
pues yo estoy de acuerdo con Rivera Chat. Después busco de cómo llega el de Ponce a Mayagüez. Que eso ayuda al PNP y desayuda a Proyecto Unidad. Sí, pero es que la causa va por encima que el partido. Así es. Es totalmente razonable. Y Pero va a haber gente... así, Jay. Lo que tocas decir es verdad. La causa va por encima del partido. Pero en ese orden. Es causa, partido, persona. Y ella se fue por encima de todo eso. Por el asunto del partido. Porque el no plantear, el decir que tú no te reuniste nunca con el partido político por el cual tú corriste con una plataforma de partido y todo lo demás, que tú no puedes ni siquiera tener la tolerancia de reunirte con el liderato del partido. Esa para mí es la parte más trágica donde yo no puedo dársela a Joan Rodríguez Bebe. No puedo tampoco. De hecho, yo te puedo decir que si uno no demuestra quién es uno en los momentos difíciles, si uno no demuestra de que uno está hecho en los momentos duros de rompimiento, si uno no demuestra quién realmente es uno cuando ya no hay nada que sacarle de conveniencia y demás, pues uno básicamente estabas ahí por beneficio personal. O sea, yo tuve que escribirlo, pues es que si uno no demuestra quién es en los momentos difíciles, ¿quién es uno entonces si ante la adversidad o conveniencia lo ajustas a tu beneficio? ¿Quién tú eres realmente? ¿Quién tú eres? Probablemente esa última parte que enseñaste. Y es lamentable, porque el mero hecho de que yo tenga que tener esa conversación, el mero hecho de que el país tenga que decir, caramba, espérate, si el Proyecto de Unidad era un partido entonces de conveniencia. La senadora era... O sea, ¿por qué esta conversación se está dando? Por cómo lo han manejado ambos. Y lo triste de esto es que ese partido proyectó ser un partido diferente. Vota por nosotros, no por el PNP, porque nosotros no somos un partido político para el poder. Nosotros somos un partido político que queremos el poder para la causa. No, la causa no es el poder. Y si eso es lo que tú alegas ser, un partido político que está buscando adelantar la causa, no que la causa sea tener el poder, pues tú esperarías que en momentos como este se demuestre, porque en estos momentos es que se demuestra. Precisamente. Cuando tu partido incluso lleva el apellido de ser el proyecto de la dignidad de un país, pues tú deberías mínimamente tener la dignidad de poner tus principios al frente y que la causa sea la que esté al frente. Y por si acaso, Adolfo, es difícil, porque uno, claro que uno le da coraje y le dan ganas de decir 20 cosas. Está claro, porque uno es un ser humano. Pero eso es el momento donde uno demuestra quién uno es. Y uno tiene que demostrar quién uno es, precisamente, y terminamos con esto. Si uno no demuestra quién es en los momentos difíciles, ¿quién es uno entonces si ante la adversidad o conveniencia lo ajustas a tu beneficio? Nos dice el Maestro Jesús en Mateo 5, 23 y 24 que si vas al altar a entregar tu ofrenda, y ahora recogemos los diezmos de la ofrenda aquí. Si vas al altar a recoger tu ofrenda, si vas al altar a depositar tu ofrenda, vas al altar a dar tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Y tú llegas al altar y vas a dar tu ofrenda y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra. Oye, no que yo tengo algo en contra de mi hermano, no. Que si voy al altar y voy a entregar y recuerdo que mi hermano tiene algo, él está molesto conmigo por algo. Vete y reconcíliate con él primero. Y después regresas para acá. Y después regresas y entrega la ofrenda. Pero primero, vete y reconcíliate con tu hermano. Ese es el sermón del monte. O sea, el sermón más básico, la enseñanza más básica de Jesús está en ese sermón del monte, el capítulo 5 de Mateo. ¿Cómo es posible? Donde comenzó prácticamente todo. Comenzó el evangelio. Así es. O sea, entonces, si el evangelio de Jesús, que es la causa principal para un partido, por eso es que yo siempre lo digo, yo soy creyente. Cristianos eran los que se parecían a Cristo, y como yo estoy bien lejos de eso, pero le decían los seguidores de Cristo porque parecían a Cristo. Definitivamente hay mucha gente que no se parece a lo que alega querer parecer o a lo que alega representar. Y eso es algo que debe ser un ejercicio de reflexión para nosotros, para la senadora y para el partido y el liderato del partido, para Javier Jiménez. Elizabeth Torres ha dicho abiertamente que ella es conservadora, no religiosa. Ella lo ha dicho abiertamente, así que a ella no la puedo poner en ese grupo porque ella abiertamente ha dicho que ella no es de ese grupo. Sí, lo plantea. Pero si tú eres alegada y supuestamente una persona que es movida por las causas de la eticidad cristiana, caramba, yo creo que el ejemplo del maestro es bien diferente. De acuerdo. Gracias, Adolfo. Las órdenes. Y a los amigos de la izquierda, pues,
hay fanatismos de izquierda, también hay fanatismos de derecha.